todos, qué gusto saludarlos nuevamente. Bueno, hoy les traigo un tema muy interesante y son las emociones y los estados de ánimo limitantes. Hoy vamos a hablar de eso, pero para poder empezar a ahondar en el tema, vamos a hablar un poquito del concepto de qué es una emoción. Una emoción es la respuesta que tiene nuestro cuerpo automática o es esa sensación que surge de nuestro cuerpo cuando nos enfrentamos a cierta situación. ¿Esto qué quiere decir? Que hay situaciones que nos pueden hacer sentir enojados, que nos pueden hacer sentir tristes, que nos pueden hacer sentir miedo, asco, ¿sí? Entonces si nos ponemos en el término de qué es una emoción es la reacción que tenemos ante cierta situación. ¿Y a qué se deben esas reacciones? Porque de alguna manera nuestro cuerpo eh, experimenta esa sensación. Eso se debe a nuestras creencias, a nuestra historia del pasado, a las vivencias que hemos tenido desde antes y cuando hoy día las experimentamos es porque de alguna manera conectamos nuevamente. Puede que la situación no sea la misma, pero la sensación sí y por eso reaccionamos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no todos reaccionamos de la misma manera ante ciertas situaciones. Caso concreto, una persona que experimenta una ruptura amorosa. Tal vez la persona uno se sumerge en la tristeza, está totalmente mucho tiempo sumergida ahí con esos pensamientos, con esa tristeza de pérdida, de por qué pasaron las cosas, y de alguna manera llega a un punto es que hasta que puede enfermarse. ¿Por qué? Porque está muy, digamos, sumergida en esa emoción. Sin embargo, una persona 2 que experimentó esa misma situación, pues una persona 2 se permite experimentar la tristeza, ¿sí? Se permite experimentar esa emoción en su cuerpo, pero también de esta situación, pues gestiona su emoción y sigue adelante y está en ese modo aprendizaje, ¿para qué me pasó esta situación a mí? Pero también puede aparecer una persona 3 y una persona 3 podría tener pensamientos hasta de quitarse la vida. Entonces, las experiencias no todos las experimentamos de la misma manera, nuestras reacciones son diferentes, así la emoción sea la misma, pero la reacción depende mucho de todo eso que nosotros de alguna manera hemos vivido en nuestro pasado. De acuerdo a esto, pues las emociones son las que guían nuestro comportamiento. Las emociones son nuestro foco, es esa forma de relacionarnos con el mundo. Y sí, las emociones nos pueden empoderar, pero también nos pueden limitar, nos pueden de alguna manera restringir, avanzar por eso que nosotros queremos. Hoy precisamente vamos a hablar de esas emociones que no nos permiten avanzar de una manera efectiva en nuestra vida. Y la primera emoción restrictiva que es muy conocida es el miedo. ¿Y qué es lo que pasa por nuestra cabeza cuando aparece el miedo? Es que según nuestro juicio o nuestra experiencia o nuestra vivencia, algo malo puede pasar. Entonces se experimentan una serie de sensaciones. También está la tristeza. Y sí, la tristeza es ese diálogo, ese pensamiento que tenemos o esa manera de ver que algo valioso perdimos. Era algo importante y ya no lo tenemos y podemos experimentar tristeza por eso. Y hay una que es muy conocida también y es esa emoción del enojo, que produce enojo. Es esa conversación que tenemos con nosotros mismos de esto no debió ocurrir, esto no debió pasar así, el mundo no cumple mis reglas. Y entonces experimentamos esa emoción. Y también está la emoción del asco y es esa sensación física que experimenta nuestro cuerpo cuando algo desagradable o no nos gusta, cuando experimentamos algo de repulsión, de repudio, algo desagradable, entonces sentimos asco.
Estas emociones de alguna manera las pudiste haber identificado si alguna vez viste la película Intensamente. En esta película nos muestran cómo los seres humanos somos seres emocionales que podemos experimentar cualquiera de estas emociones y que reaccionamos de manera diferente. Dicho esto, vamos a hablar un poco de los estados de ánimo. Pero ¿qué pasa cuando permitimos o tenemos una emoción durante mucho tiempo en nuestro cuerpo? O sea, que nos permitimos sentirla durante mucho tiempo, de forma permanente, ya esto se va convirtiendo en un estado de ánimo. Y sí, ¿qué es un estado de ánimo? Es esa actitud o disposición que tenemos en nuestra forma de ver el mundo. Como les decía, no es algo transitorio, es algo permanente. Dicho de otra manera, es la forma en que sintonizamos con el mundo y la manera de ver las posibilidades. Así que acá te voy a decir cuáles son esos estados de ánimo más conocidos que de alguna manera nos limitan y no nos permiten avanzar o no nos permiten relacionarnos de una manera efectiva con las demás personas. El primer estado de ánimo es la frustración. ¿Y qué es la frustración? Es ese diálogo que tenemos de no lograr resultados, de querer hacer que algo pase, pero no pasa. Es esas expectativas que tenemos ante ciertas cosas que deben ocurrir, pero no se dan. Entonces quiero que algo pase, pero no, definitivamente no logro los resultados que espero. Y otro estado de ánimo muy conocido es el agobio. Y es ese diálogo que tenemos con nosotros mismos de no doy abasto, se me cierran posibilidades. Y también está la victimización. ¿Conocen a alguien que se victimiza? Bueno, una persona con un estado de ánimo de victimización es una persona que se queja constantemente, es una persona que no ve posibilidades de arreglar su situación, pero más allá de eso cree que el mundo es el responsable de lo que le pasa, es decir, no se responsabiliza. Cree que los demás deben hacer cosas para que su situación cambie, pero no asumen la responsabilidad de hacerse cargo de su vida y de cambiar. Son personas que exageran demasiado cualquier situación por pequeña que sea. ¿Y la ansiedad? Claro, la ansiedad es tener esa sensación de que hay un futuro incierto para mí, que no sé si se me van a abrir posibilidades. Es tener de alguna manera desesperanza en lo que puede pasar. Y también está la resignación. Y es esa sensación de que nada va a cambiar, no hay posibilidades, nada va a mejorar, no hay nada que se pueda hacer. Y sí, también está el escepticismo. El escepticismo es muy frecuente en personas analíticas y reflexivas. A estas personas se les dificulta confiar ante situaciones o ante personas. Necesitan pruebas, necesitan evidencias, necesitan hechos, porque de alguna manera no les es fácil tener apertura y confiar en las cosas. Y también está la arrogancia. ¿Conoces a alguien arrogante? Una persona en estado de ánimo de arrogancia es una persona con niveles de superioridad. Son personas que sienten que lo saben todo, que ya no hay nada que aprender, que prácticamente no vale la pena estar ahí, porque no hay posibilidades de aprendizaje para ellos. Y también está el resentimiento. Y el resentimiento es muy común en personas que viven en el pasado, que han sufrido pérdidas y que creen que estas pérdidas han sido por culpa de otros. Son personas que de alguna manera guardan odio o rencor por personas que creen les han hecho daño. Y por último está el estado de ánimo del cinismo. Y son personas que tienden a burlarse de otros, son personas que tienden a ser sarcásticas, que no hay respeto por el otro. Una vez que ya miramos estas emociones y estos estados de ánimo, te invito a que reflexiones
que revises cuáles son esos estados de ánimo o esas emociones permanentes en ti y cómo te estás relacionando con el mundo, cuál es la percepción que tienes para que de alguna manera estos estados de ánimo no te permitan avanzar de una manera efectiva. Es importante identificar para hacer conciencia. Una vez hacemos conciencia de cómo nos estamos sintiendo y cuáles son esas emociones permanentes o esos estados de ánimo que nos permitimos tener de forma prolongada, podemos tomar acción y empezar a gestionar esas emociones para poder tener un relacionamiento diferente. Así que en otro video te daré más información de cómo gestionarnos emocionalmente. Envío un gran abrazo y un saludo. Chao.